Ucrania lanza uno de los ataques con drones más grandes de la guerra contra Moscú. El ataque se produce mientras Rusia avanza en el este de Ucrania y lucha por expulsar a las fuerzas ucranianas de su región de Kursk. Con esto comenzamos nuestro informativo. Los saluda Silvia Cabrera desde Berlín. Titulares. Ucrania redobla su ofensiva contra Rusia. No solo ataca con drones a Moscú, las fuerzas de operaciones especiales de Kiev también han golpeado varios puentes flotantes que Rusia instaló en el río Seim, a 15 kilómetros de la frontera, para establecer una zona de seguridad en la región. Barack Obama enciende emociones en la convención demócrata con un discurso que capta la atención de los más de 4.000 delegados en Chicago. Apoyo a la presidenta Kamala Harris y ataques contra Donald Trump. Tim Walz, compañero de fórmula de Harris, hablará este miércoles. Y también tenemos en Venezuela: el Parlamento controlado por el chavismo postergó el debate de la polémica ley contra el fascismo, término acuñado a la oposición y que críticos ven como un medio para incriminar detractores del gobierno. El texto busca regular ONGs y legislar sobre redes sociales. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky anunció este miércoles que continuará la ofensiva sobre la región rusa de Kursk, aun cuando Moscú está intensificando los combates en el frente del Donbass al este de Ucrania. Esto el mismo día en el que Rusia sufrió uno de los mayores ataques con drones desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania. 11 de ellos sobre Moscú, 23 sobre la región de Briansk, situada al sur de la capital y cerca de la frontera con Ucrania, y el resto sobre los cielos de las regiones de Kaluga y Kursk. Según las autoridades rusas, el ataque de anoche con drones no dejó daños personales ni materiales. Hablamos de estas informaciones con Marina Mirón, experta en temas militares del King's College de London, a quien saludamos a esta hora desde Múnich. ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos. No es la primera vez, señora Mirón, que Moscú sufre ataques con drones de este tipo desde el inicio de la invasión de Ucrania. Con la poca información que tenemos sobre este último, ¿ve alguna diferencia esta vez respecto a los ataques anteriores con drones contra la capital rusa? Buenas tardes. Pues lo que tenemos que entender que en este ataque de la noche pasada hemos visto que Ucrania ha utilizado mucho más drones que ha utilizado, por ejemplo, el año pasado, porque los ataques han empezado el año pasado en mayo. Si nos acordamos, hubo un ataque sobre Moscú con 2 o 3 drones, y ahora vemos que Ucrania ha ampliado su capacidad, por un lado, de producir drones de largo alcance, y por otro lado, de lanzarlos, posiblemente lanzarlos desde el mismo territorio ruso. Entonces, es como una continuación de la estrategia que hemos visto anteriormente, pero se va ampliando. Claro, teniendo en cuenta que los daños causados con estos drones son más bien limitados o incluso nulos, ¿cuál cree usted que es el objetivo que podría estar queriendo alcanzar el gobierno de Volodymyr Zelensky con ellos? Hay varios objetivos, como usted dijo, que no se trata de causar un daño físico, sino de mantener una presión psicológica sobre la población rusa. Por un lado, Ucrania quiere enseñar que el gobierno ruso no puede proteger a sus ciudadanos o no puede protegerlos de forma más eficaz. Es decir, que Rusia tiene que desarrollar siempre, por ejemplo, sistemas de guerra electrónica para poder derribar estos drones, y como estos drones evolucionan de manera muy rápida, entonces hay que estar al tanto qué frecuencias utilizan para poder defenderse. Y por otro lado, también para llevar la guerra al territorio ruso, para enseñar a Rusia que incluso los ciudadanos de ciudades grandes de Moscú, que se encuentran bien lejos del campo de batalla, tampoco pueden dormir tranquilos. Claro, muchísimas gracias, señora Mirón, por su análisis. Muchas gracias.
Seguimos con otros temas. Las delegaciones mediadoras de Egipto, Qatar y Estados Unidos han pospuesto hasta nuevo aviso la ronda de negociaciones para alcanzar un acuerdo de alto el fuego en Gaza, cuyo inicio estaba previsto para este miércoles en El Cairo con la participación de la parte israelí. El retraso de esta nueva ronda de negociaciones tiene lugar en un momento de máxima tensión al encontrarse las conversaciones en punto muerto por las nuevas reclamaciones de Israel que Hamás rechaza. Asimismo, el jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, concluye este miércoles una gira en Oriente Medio en la que advirtió a Israel y Hamás que la propuesta estadounidense para un alto el fuego podría ser la última oportunidad para alcanzar la paz. En las últimas horas, la Casa Blanca comunicó que el presidente Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris se comunicaron con Benjamin Netanyahu para hablar sobre la tregua. Entre tanto, la ofensiva israelí en la Franja de Gaza ha dejado al menos 40.223 muertos, según el Ministerio de Salud del gobierno de Hamás, que no detalla cuántos son civiles o combatientes. Según la ONU, el desarrollo humano en Gaza ha retrocedido más de 40 años desde el inicio de esta guerra. Este miércoles, el enclave fue nuevamente bombardeado. La Defensa Civil de Gaza informó que 2 personas fueron abatidas y otros 10 niños resultaron heridos luego de un ataque sobre una escuela que actúa como refugio para los desplazados. Por su parte, el ejército israelí dice que alcanzaron 30 objetivos y que sus soldados abatieron a docenas de milicianos de Hamás. Asimismo, Israel anunció haber abatido un alto mando del movimiento Fatah, que tiene base en Cisjordania, en un bombardeo en la ciudad libanesa de Sidón. Vamos a Estados Unidos. La Convención Nacional Demócrata se prepara este miércoles para su tercera jornada en Chicago. Entre los oradores del gobernador está el gobernador de Minnesota, Tim Walz, que se va a dirigir a la multitud y aceptará formalmente su candidatura a la vicepresidencia con Kamala Harris en su carrera hacia la Casa Blanca. El expresidente demócrata Bill Clinton también intervendrá en las próximas horas después de que Barack y Michelle Obama lo hicieran durante la segunda jornada, despertando una gran ovación. Fue la noche de los Obama. Recibidos en la Convención Nacional Demócrata como estrellas de rock. El expresidente Barack Obama expresó con entusiasmo su apoyo a Kamala Harris como candidata presidencial demócrata. No necesitamos 4 años más de fanfarronería, torpeza y caos. Estados Unidos está listo para un nuevo capítulo. Estados Unidos está lista para una historia mejor. Estamos listos para una presidenta Kamala Harris. Los Obamas criticaron fuertemente al candidato republicano y expresidente Donald Trump. Aquí tenemos a un multimillonario de 78 años que no ha dejado de quejarse de sus problemas desde que bajó por su escalera mecánica dorada hace 9 años. Ha sido un flujo constante de quejas y agravios que han empeorado ahora que tiene miedo de perder ante Kamala. Durante años, Donald Trump hizo todo lo que estuvo en sus manos para que la gente nos temiera. Su limitada y estrecha visión del mundo lo hizo sentirse amenazado por 2 personas trabajadoras, exitosas y con un alto nivel educativo que casualmente son negras. Este jueves, Kamala Harris aceptará formalmente la nominación de su partido para presidente en la convención. Esto la convertirá en la primera mujer de color en liderar la candidatura presidencial de un partido importante. Tras reformular radicalmente la carrera presidencial al respaldar a Harris, con el apoyo de importantes figuras como los Obamas, los demócratas están entusiasmados con el eslogan de esperanza y cambio. Y vamos ahora a Chicago. Benjamín Álvarez está ya cubriendo para nosotros esta convención demócrata. ¿Qué tal, Benjamín? Bueno, hace casi 2 décadas los Obama llegaron a representar la esperanza y el optimismo. Ahora le pasan la antorcha a Kamala Harris. ¿Qué reacciones han levantado las apariciones de Michelle y Barack Obama en la Convención Nacional Demócrata? Buenas tardes, Silvia. Efectivamente, como mencionabas al inicio del programa, fueron 2 discursos electrizantes. Vimos
ambos discursos, los de la ex primera dama Michelle Obama, que empezó y que también realizó la introducción a su esposo, el expresidente Barack Obama, desde acá abajo, desde el piso en la convención demócrata en Chicago, donde actualmente se están realizando los test técnicos para la jornada de hoy. Fueron discursos muy electrizantes, pero al mismo tiempo ambos, Michelle y Barack, dijeron que es importante actuar, no descansar, no bajar los brazos, no decir que esto ya es que ya ganaron prácticamente la elección, aprovechar este hype, aprovechar la energía de Kamala Harris, que fue nominada oficialmente, va a aceptar esta nominación el día jueves con un discurso. Pero la campaña ha recalcado que es importante que estén los expresidentes, no solo los Obamas, Hillary Clinton, la ex secretaria de Estado que habló el día lunes, que fue también candidata de los demócratas, y el día hoy, día miércoles, que se espera la aparición del expresidente Bill Clinton. Bueno, como lo has dicho, Bill Clinton y además el compañero de fórmula de Harris para la vicepresidencia, Tim Walz, van a hablar este miércoles en la cita de los demócratas. ¿Qué podemos esperar y cuánta expectativa levanta a Walz en el partido? Prácticamente los delegados de Minnesota, donde Walz actualmente es el gobernador por segunda vez, la energía se notaba cada vez que mencionaban o el estado de Minnesota o mencionaban a Tim Walz. Eso fue bastante interesante también el día de ayer, porque ambos, Kamala Harris y Tim Walz, realizaron un acto de campaña en Milwaukee, donde se realizó la convención republicana hace apenas algunas semanas, en el momento donde terminó este roll call, que es simbólico, donde los delegados de todos los estados en Estados Unidos dicen que van a dar su voto de los delegados a Kamala Harris como la candidata demócrata. En ese momento aparecieron en las pantallas gigantes acá agradeciendo el apoyo. Eso fue bastante interesante, esto de juntar dos estadios con simpatizantes de Kamala Harris. Muchísimas gracias, Benjamín Álvarez, desde Chicago. Estaremos muy pendientes de lo que ocurra ya hoy. Por ahora vamos a la economía con Juliana González. Así es, Silvia, vamos a seguir en Estados Unidos, pero hablando esta vez de dinero, si es que los préstamos utilizados por Elon Musk para la compra de Twitter se catalogan ahora como inversión de alto riesgo. Hace 2 años, Musk obtuvo unos $13.000 millones en préstamos de varios bancos para adquirir la plataforma en línea. Normalmente los bancos transfieren este tipo de deuda a otros inversores, generando ganancias en el proceso, pero en el caso de los préstamos relacionados con la compra de Twitter, los propios bancos se quedaron con la deuda, según reporta el diario Wall Street Journal. Debido a que los inversores no quisieron asumir el riesgo, Musk adquirió Twitter en octubre de 2022 por unos $44.000 millones y la renombró como X. Para financiar la mayor parte de la compra, vendió acciones de su empresa Tesla y además recibió préstamos de 7 bancos, entre ellos Morgan Stanley y el Banco de América. La compra de Twitter fue una de las inversiones más criticadas de Elon Musk, considerado hasta este entonces como uno de los empresarios más visionarios. Y analizamos qué pasa con las movidas de ahora X con nuestro compañero en Nueva York, Argemino Barro, que en realidad está hoy acompañándonos desde Chicago. ¿Qué tal, Argemino? Es un gusto saludarte. Empecemos por lo primero. ¿Cuáles son los bancos afectados? ¿De qué volumen hablamos? ¿Y por qué resultó tan mal negocio? Hola, ¿qué tal, Juliana? Saludos, es un gusto. Pues hablamos de Morgan Stanley, Bank of America, Barclays y otras 4 grandes entidades que ahora mismo seguramente están lamentando esta operación de octubre del 2022. $13.000 millones el préstamo a Elon Musk, que reunió el resto de los $44.000 millones con inversores y con, como has mencionado, dinero suyo de Tesla. ¿Qué ha pasado? Bueno, pues que han tenido esta deuda que normalmente los bancos hubieran vendido a los inversores. Como has mencionado, ninguno lo compró por la situación frágil financiera de Twitter, por la incertidumbre y también por un elemento humano, el comportamiento crecientemente errático de Elon Musk, que llamó de todos los anunciantes, utilizó expletivos y que ahora está metido directamente en la política, incluyendo en la diseminación de varias teorías conspirativas. Sea como fuere, esta deuda colgada, que no han podido vender, lleva colgada desde hace casi 2 años, y si miramos y comparamos esta deuda colgada con las deudas colgadas de los últimos años de acuerdos parecidos, esta es la que más tiempo ha estado, digamos, congelada, lo que ha llevado a The Wall Street Journal a decir que es el peor acuerdo financiero técnicamente desde que comenzó la gran recesión en 2008-2009. La situación ha mejorado, el valor en bolsa de X, la antigua Twitter, ha bajado en 3/4 en la bolsa de Nueva York en el último año.
Oye, Argemino, y X todavía sigue con problemas financieros. ¿Se sabe cuál es la gravedad de estos problemas y qué opciones hay para sanear la situación de la plataforma? Pues no conocemos exactamente cuál es el grado de daño, la profundidad de estos agujeros financieros, porque hace un año que X no revela información financiera al respecto en detalle. Pero sí que sabemos que es una situación mala. Por ejemplo, los ingresos publicitarios, que es la principal vía de sustento económico de X, han bajado también desde 2023 un 84%. Y además ahora mismo la compañía está inmersa en una serie de litigios con grandes anunciantes, lo cual a su vez seguramente va a disuadir a otros anunciantes de invertir el necesario dinero en Twitter. E Elon Musk también ha redoblado su postura política, su apoyo a Donald Trump, y también implementado una serie de políticas impopulares. Respecto a las posibilidades, hace una semana la revista Fortune dijo que una opción era que Elon Musk, que es el hombre más rico del mundo, vendiese parte de las acciones en Tesla, la empresa de coches eléctricos, para poder subsanar estos agujeros financieros de X, pero por ahora no hay una información o un anuncio concreto al respecto. Gracias, Argemino, por estos análisis y muchos saludos hasta Chicago. Un saludo de vuelta. Y nosotros nos vamos ahora para Argentina, país que cumple este miércoles su segunda jornada de huelga de profesores universitarios en contra del ajuste del gobierno de Javier Milei a sus salarios, que en términos reales han caído casi un 23%. Los defensores de la universidad pública y gratuita de este país reivindican su papel en la movilidad social ascendente. Más del 70% de los alumnos de las universidades del Gran Buenos Aires, es decir, la periferia de la capital, son la primera generación de estudiantes universitarios. Algunos de ellos se gradúan y mejoran su calidad de vida. El secretario de Educación de Argentina, Carlos Torrendel, promete que los sueldos de los docentes se irán recomponiendo en forma progresiva. Jacqueline Torres se crió en José C. Paz, un suburbio de Buenos Aires, en esta casa. Su madre es empleada doméstica y su padre carnicero. Jacqueline es la primera graduada universitaria de su familia, licenciada en Administración Pública por una universidad estatal cercana. Trabaja en el Congreso como jefe de despacho de un diputado. Es un ejemplo de la movilidad social ascendente que permite la Universidad Gratuita de Argentina, ahora bajo ajuste. Sin la gratuidad de la universidad, fundamentalmente, yo no hubiera podido hacer ni el 80% de lo que estoy haciendo en mi vida, ocupar lugares muy importantes, poder acceder a un montón de cosas que yo pensaba que no sé, que estaban excluidas para personas como yo. En septiembre, Jacqueline saldrá fuera de Argentina por primera vez en su vida. Consiguió una beca para estudiar una maestría en la Universidad Complutense de Madrid. Alejandro Montero también es graduado de una de las universidades públicas de la periferia de Buenos Aires, en las que más del 70% de los alumnos son hijos de padres que nunca pisaron una facultad. Es de la provincia norteña de Salta y trabajó en el campo desde los 4 años. Es el menor de 9 hijos y fue criado solo por su madre. Al terminar la secundaria se mudó a Buenos Aires y ahora trabaja en el Consejo Profesional de Arquitectura de Argentina. Tenía otro destino aparente. Una vez un hermano mayor mío me dijo, si tus padres nacieron en el campo, vos vas a terminar en el campo. Yo salgo al campo de trabajo, con algunos contactos que hice dentro de la universidad, pero en sí propios no. Digamos. Entonces no es como que yo me recibí y automáticamente cambió toda mi vida. Lo estoy construyendo, estoy trabajando, no me puedo quejar, es un lugar donde quiero estar. Alejandro valora que las universidades públicas de Argentina resistan pese al ajuste fiscal. Sin embargo, este martes y miércoles permanecieron cerradas por una huelga de profesores, cuyos salarios cayeron en términos reales casi el 23% en los primeros 8 meses del gobierno de Javier Milei. El secretario de Educación de Argentina, Carlos Torrendel, explica el recorte y sostiene que no afecta a la inclusión social en la universidad pública de su país. El gobierno lo que está desarrollando en la Argentina es un ajuste de las cuentas públicas en general, justamente por el enorme déficit que causaba una gran inflación. No es una foto, sino que es una película en la cual ahora se están saneando las cuentas públicas y luego vamos a ir recomponiendo el salario docente progresivamente. Es el desincentivo que sentimos todos en nuestros salarios en la Argentina.
El secretario reconoce que la Universidad Argentina es inclusiva en el ingreso, pero advierte que las tasas de graduación son menores que en otros países de la región. Después de la huelga de docentes universitarios de este martes y miércoles, organizarán en septiembre una segunda marcha en toda Argentina contra el ajuste de Milei a la universidad pública. Bueno, Silvia, hay controversia en Venezuela por una nueva ley. ¿De qué se trata? Así es, que todavía, no han decidido nada porque el Parlamento de ese país, que está controlado por el chavismo, ha postergado el debate sobre la polémica ley contra el fascismo que los críticos consideran como un medio para incriminar a los detractores del gobierno. El texto forma parte de un paquete de leyes impulsadas por el gobierno de Nicolás Maduro, quien enfrenta acusaciones de fraude tras su supuesta reelección para un tercer mandato presidencial. La mayoría chavista en la Asamblea Nacional ya aprobó una ley para regular ONGs y planea también regular las redes sociales, que Maduro acusa de fomentar violencia y campañas de odio. Y vamos de inmediato a Caracas. Óscar Schlenka, ¿de qué se trata esta ley antifascista y por qué el Parlamento de mayoría chavista ha postergado su discusión? Bueno, se desconoce la razón por la cual la Asamblea Nacional posterga la aprobación de esta nueva ley que forma parte del paquete de leyes solicitadas por Nicolás Maduro. Si se aprueba, la ley contra el fascismo, neofascismo y expresiones similares podría ilegalizar partidos políticos, multar a empresas y medios de comunicación y perseguir a personas por incitar el odio en redes sociales. Esta no es la primera vez que se suspende una sesión a último momento y algunos analistas especulan que puede tratarse de lo controversial que es esta ley. Recordemos que la semana pasada se aprobó una ley para fiscalizar y regular a las organizaciones no gubernamentales y que ha sido muy criticada incluso por las Naciones Unidas por socavar el espacio cívico y democrático en Venezuela. Asimismo, ayer se decretó la creación del Consejo Nacional de Ciberseguridad, que entre otras cosas estará vigilando el uso de redes y el Internet en Venezuela, que por cierto, la red social X sigue suspendida el día de hoy aquí en Venezuela. Así que entre las leyes que regulan a las ONG y el Consejo Nacional de Ciberseguridad se abarcan muchos de los temas también incluidos en la ley contra el antifascismo, que de alguna manera intentan reducir las críticas y las protestas generadas por la crisis postelectoral en el país. Bueno, y paralelamente a esos movimientos del Parlamento, continúa la polémica tras las elecciones presidenciales en Venezuela. Como tú has dicho, la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia debe emitir en los próximos días una sentencia sobre los resultados de los comicios. ¿Cómo avanza ese peritaje? ¿Qué nos puedes decir? Sí, aparentemente va todo en marcha y así lo mostraron ante las cámaras del canal estatal. Sin embargo, es un proceso hermético que, según la oposición, se está realizando con los observadores que están parcializados a favor del chavismo. De hecho, uno de los candidatos opositores, Enrique Márquez, acudió al TSJ para introducir una recusación contra la presidenta del Tribunal Supremo por sus vínculos con el PSUV. Asimismo, hoy María Corina Machado y Edmundo González Urrutia emitieron un comunicado rechazando el peritaje de la Sala Electoral del TSJ por no estar facultados para ejercer esas funciones y alertando que cualquier sentencia emitida sería nula. Insisten que a quien corresponde mostrar los resultados es al CNE y también enfatizaron que la oposición tiene las pruebas que el Consejo Nacional Electoral aún no ha publicado a casi un mes de haberse realizado las elecciones, lo que para muchos nacional e internacionalmente ha generado muchas dudas sobre el proceso y lo que ha originado la crisis postelectoral. Muchísimas gracias, Óscar Schlenka, desde Caracas, Venezuela. Bueno, cambiamos ahora de tema. En Bangladesh, la situación política sigue siendo convulsa. En las semanas transcurridas, desde que la primera ministra Sheikh Hasina dimitiera y huyera a la India, sus partidarios, incluidos los de la minoría hindú, han sufrido represalias. No es la primera vez que los hindúes bangladesíes son víctimas de ataques como consecuencia de cambios políticos en ese país. Ahora, algunos ciudadanos han decidido tomar la iniciativa para proteger los hogares y los templos de la minoría hindú. Esta casa incendiada pertenece a Aravinda Mohalder, de 65 años. Mohalder pertenece a la minoría hindú de Bangladesh, que apoyó a la ex primera ministra Sheikh Hasina. Pocos días después de que Hasina huyera del país, una turba enfurecida asaltó su residencia. Él y su familia anticiparon el ataque y huyeron unos días antes para ponerse a salvo.
Tengo mucho miedo. Cuando has acumulado tantas cosas y has creado tu hogar y luego alguien lo quema todo, es normal que no se quiera regresar. Pero yo sigo queriendo volver a mi casa porque he vivido allí mucho tiempo. Los atacantes me han dado miedo y he huido para ponerme a salvo. Estos ataques han infundido miedo entre algunos miembros de la comunidad hindú, que representa aproximadamente el 8% de los 170 millones de habitantes de Bangladesh. Según el gobierno interino, algunos de estos ataques tienen una motivación evidentemente política y no religiosa. En Bangladesh conviven musulmanes, hindúes, budistas, cristianos y pueblos tribales. Los incidentes que vemos estos días tienen una motivación política, pero los atacantes deben responder ante la justicia. Y nuestro mensaje para las minorías es el siguiente: tengan la total seguridad de que el pueblo y el gobierno de Bangladesh estarán de su lado. Pero este mensaje no ha impedido la difusión de información falsa y engañosa en Internet, donde personalidades influyentes de extrema derecha han compartido vídeos falsos que exageran la violencia. También ha sembrado el pánico entre los hindúes bangladesíes. Muchos estudiantes e incluso vecinos han tomado medidas para garantizar la seguridad en los barrios hindúes. Aquí, en el templo Dhakeshwari en Dhaka, continúan los servicios religiosos, mientras estudiantes hacen guardia día y noche. Sé que ha habido problemas, se han incendiado templos y también se han visto afectadas viviendas de miembros de minorías. Pero si las personas que pertenecemos a la mayoría no damos un paso al frente para proteger a las minorías, entonces la cantidad de casas quemadas y de personas afectadas será mucho mayor. El gobierno interino se ha comprometido a proteger a los hindúes. Esto, con el creciente número de ciudadanos que salen en su defensa, está contribuyendo a garantizar la seguridad de las comunidades hindúes en Bangladesh. Y cambiamos ahora de tema, pasamos a hablar de celebridades. La cantante y actriz de origen puertorriqueño Jennifer López presentó una demanda de divorcio de Ben Affleck. Llevaba 2 años casados, pero el romance de la pareja apodada Bennifer en algunos medios había comenzado 2 décadas atrás. Actuaron juntos en las películas Una relación peligrosa y Padre soltero. Luego contrajeron matrimonio con otras parejas. J.Lo presentó los papeles del divorcio este martes ante un tribunal de Los Ángeles. Bueno, y con este divorcio famoso terminamos nuestro informativo. Muchísimas gracias por habernos acompañado. La invitación es para que sigan acá con nosotros en DW Deutsche Welle. Hasta luego.